según mis cuentas, se ocupaban los 25 estudiantes. Sí, ya están todos, ¿no? Pues digo, por si acaso. Bueno, entonces, esta tablita las voy a subir al Classroom, pero antes le voy a adicionar otra columna donde va a traer el nombre de uno de los profesores. Eso va a decir que, bueno, los profesores que aparezcan aquí en los temas son los que se van a encargar de revisarles el tema. Para su exposición pueden hacerla en cualquier programa, obviamente de presentaciones, puede ser PowerPoint o cualquier otro que utilicen, siempre y cuando sea compatible, o lo puedan proyectar más bien, y pueden consultar con el profesor o con los profesores que prefieran para que revisen su presentación. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, obviamente antes de presentar el tema, pues para que puedan tener la información completa. ¿Sí les queda claro? Sí, entonces va a tener otra columna aquí con el nombre de uno de los profesores y entonces ese profesor es el que está encargado de revisar el tema, pero no quiere decir que porque esté ahí sea exclusivo. Sí está encargado, pero pueden consultar a los otros. Y otra indicación es que tienen que hacer, del tema que ustedes presenten, tienen que hacer 10 preguntas. Y esas 10 preguntas sí se las van a enviar al profesor que aparezca ahí en el tema que le corresponde, porque vamos a estar haciendo también la evaluación de Sócrates de los temas de exposición. Entonces, tienen que hacer su presentación y tienen que hacer una evaluación con 10 preguntas que tienen que enviarle al profesor. ¿Queda claro? Y bueno, Sí, en el profesora. caso del cuestionario que les está diciendo la doctora, el cuestionario debe de venir en formato Word y debe de venir con 4 opciones tiene que ser en opción múltiple o falso y verdadero. Son 4 opciones por cada pregunta y las falso y verdadero tienen que venir con sus respuestas. Este cuestionario se tiene que entregar después de que hicieron su examen o su exposición de su tema, para que a la sesión posterior a su exposición se aplique esta evaluación. El envío del cuestionario se tiene que hacer para revisar las preguntas y para hacer correcciones de redacción o de sintaxis de la pregunta que ustedes están elaborando. También es importante que cuando entreguen su presentación, bueno, cuando estén elaborando su trabajo de exposición, tienen que enviarnos a los profesores responsables su presentación. Esto es con la finalidad de estar revisando, como dice la doctora, que el tema esté completo, que tenga la información pertinente. Y es importante que ustedes estén conscientes que en el caso donde hay dos participantes, la evaluación es individual. O sea, podría ser que uno prepare la exposición y otro se encargue de exponerla. Y en ese sentido nosotros como profesores no nos vamos a dar cuenta de eso de trabajo que hicieron. Y la calificación va a ser para la persona o va a ser una mejor calificación para la persona que exponga el tema. Entonces es importante que a la hora de exponer sea equitativa la distribución de la información para que los dos participantes, en el caso donde sean dos personas, tengan la misma oportunidad de participar y la misma oportunidad de tener una evaluación alta. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profesor. Y bueno, Los, perdón, doctor. los estudiantes que elaboren el examen, bueno, presenten el tema, elaboren el examen, no hacen el examen
junto con los demás compañeros. Vamos, no tienen que hacer el examen. ¿Sí queda claro? Es importante porque luego hacen el examen y aparecen más alumnos. Bueno, automáticamente nosotros los descartamos, pero no tienen, Y son este, los que sacan 10 además. además, ajá. Entonces, no se vayan a anotar a hacer el examen porque pues, no tiene sentido presentar Ujú. esa evaluación. Se considera su calificación con su exposición. ¿Alguna pregunta, duda? La duración de cada exposición es de 1 hora y media, chicos. Tienen que ajustar su información para que quepa en ese tiempo. Cada tema tiene una estimación de duración de 1 hora y 30 minutos. Bueno, estrictamente 1 hora y 20 por los martes y Sí, los miércoles. Bueno, sí, 1 hora y 20 por los martes y miércoles. Y deben de considerar que sus compañeros hacen preguntas. Bueno, también es importante hacerles hincapié en que cuando se hacen las exposiciones, cuando hay exposiciones, es muy importante su asistencia. Eh, es de vital eh, importancia que estén presentes. Muchas veces ocurre que porque ya están exponiendo, los compañeros exponen, hay mucho ausentismo. Entonces, en esos momentos o los días de las exposiciones de sus compañeros, por lo menos yo voy a estar pasando asistencia. Aquí por el chat voy a ver quiénes están. Y recuerden que la evaluación es su quinto parcial, o sea, es una calificación que incluye un quinto parcial. Y pues el promedio de las evaluaciones continuas de cada uno de los temas va a formar parte también de su evaluación continua. Entonces es importante que no falten o no se ausenten cuando estén las presentaciones. Entonces, preguntas, dudas. No hay preguntas, no hay dudas. bueno, entonces nada más otra indicación es, ya se terminaron los temas del primer parcial, ya nada más quedan pendientes los seminarios de las prácticas que van a ser mañana. Y la siguiente semana, el próximo jueves de la siguiente semana, va a ser el primer examen parcial. Para que lo considere. Ya el tema que vamos a empezar a ver hoy ya va a corresponder al segundo parcial. ¿Sí? Profesora, ¿qué día sería el examen parcial? El jueves de la siguiente semana, no tengo el número que es, Ahorita les digo. Es 25. 25. Ajá. ok, 25. Ok, gracias, profesora. ¿Ya no hay preguntas, dudas? Profesora, con respecto al examen, ¿en qué plataforma lo haríamos? En Socrative igual, ¿verdad, maestro? Sí, sí, la única diferencia es que en ese día sí van a tener que abrir su cámara. ¿Alguna otra duda? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces vamos a continuar y vamos a empezar con el siguiente tema. Bueno, chicos. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí.
Muy bien. Sí, profe. Pues vamos a empezar con el primer tema de la segunda temporada del curso de bases farmacológicas, que es sistema nervioso central. Y vamos a revisar el tema de fármacos ansiolíticos. Vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. ¿Alguien me puede decir qué sabe o qué ha escuchado acerca de la ansiedad? ¿O alguien ha padecido o ha tenido trastornos de ansiedad? ¿Es un Pues, trastorno psicológico? Sí, Sí, Bueno, por lo que, bueno, por mi experiencia, porque sí tengo episodios de ansiedad, son, es un sentimiento de desesperación muy fuerte y muchas veces se llega a complicar con alguna falta de respiración o o la persona, en otros casos que he escuchado y que he conocido, sienten que su vida, perdón, está en peligro. muy bien. De hecho, la descripción que hace su compañera es una descripción muy cercana a lo que se entiende como un trastorno de ansiedad. Vean, la ansiedad existen varias connotaciones para definir la ansiedad. La ansiedad fisiológica, que es una emoción humana que se relaciona con el miedo y que en condiciones normales tiene finalidades psicobiológicas adaptativas. Por ejemplo, es común que si a ustedes les dicen que va a haber un examen del primer parcial el próximo día jueves, esas sensaciones que tienen con respecto a esa evaluación, pues es una ansiedad fisiológica, es un temor a algo desconocido, porque no saben qué va a venir en el tema, pero se pueden imaginar pues los contenidos que van a estar presentes en ese examen. Entonces les genera cierto miedo, pero es una respuesta fisiológica a ese evento que ustedes desconocen. Cuando ustedes van a presentar, o el día que presenten seminario, el día de mañana, previo a la distribución al azar de quién va a ser el equipo que presente el seminario, pues muchas de las sensaciones que van a tener presentes pues son respuestas fisiológicas de ese miedo a una situación, profe, y ustedes van a experimentar, por ejemplo, el seminario del día de mañana. Sí, adelante. bueno, es que yo tengo una duda. Este, o sea, ¿qué tan, digamos, qué tan probable o cierto es que la ansiedad sea más, digamos, tiene la tendencia a que se convierta, digamos, como a paranoia? Porque, por ejemplo, yo dando como un testimonios y aparte de, pues, de episodios de ansiedad, o sea, es como que ya ve que son conductas que normalmente se, se distinguen muy fácilmente, como por ejemplo estar moviendo este, la pierna todo el tiempo, o inclusive estar moviéndose sin darse cuenta, ¿no? Otro, pues de repente estar haciendo algo y como que te vas. Y cuando regresas te sientes como atormentado por el hecho de que no te acuerdas de qué estabas haciendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, en mi caso sí he sentido eso, o sea, como que sí es llega un punto en el cual, aparte de ese miedo se convierte totalmente en una paranoia, ¿no? Porque, o sea, ya no solo el hecho de que si sientes miedo por, no sé, alguna cosa, alguna persona, sino que te estén siguiendo o que veas como sombras. O sea, el hecho de que pienses que tienes a alguien atrás de ti, pero no sea una persona física. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Porque también leí que se puede pasar a una esquizofrenia o algo así. Miren, de hecho, el trastorno de ansiedad es uno de los trastornos que está relacionado con el desarrollo, con la génesis de otros trastornos. Entre ellos está la depresión y también está asociado a la esquizofrenia.
Esto que tú sientes, bueno, esto que te refieres, que sientes de persecución o de que alguien te está observando o que de repente pierdes la noción del tiempo y ya no recuerdas qué ocurrió en ciertos lapsos del tiempo, está asociado a un trastorno de esquizofrenia o psicosis. La ansiedad se presenta también o es un componente de estos trastornos. Desafortunadamente aquí en el programa de bases farmacológicas de la terapéutica ya no se revisa el tema de antipsicóticos o donde se revisaba toda la fisiopatología de la esquizofrenia y se daban las bases para entender el tratamiento farmacológico de este trastorno, pero la ansiedad forma parte y está asociada al desarrollo de estas patologías, como la depresión y la esquizofrenia. Entonces, pues vamos a revisar la parte de la ansiedad y como te menciono, forma parte de algunos de los síntomas o de las características de la esquizofrenia. O sea, no necesariamente están separadas, pueden estar asociadas y en algunos casos pues nada más los sujetos tienen solamente manifestaciones de ansiedad y no desarrollan esquizofrenia o no desarrollan depresión. Todo esto depende de muchos factores que están asociados. Pero pues en el caso que tú me estás refiriendo, pues ya es un trastorno adicional a la ansiedad. O sea, la ansiedad es un componente más de este trastorno de la psicosis. Bueno, A ver, todo mundo le queda claro, debe quedar claro, por ejemplo, que la paranoia es un componente clásico, característico de la esquizofrenia. No es una característica de la ansiedad. En todo caso, como dijo el maestro, la ansiedad también es otro componente de la esquizofrenia. Y muy importante que tengan en mente es que la ansiedad es un prodromo de la depresión. Más o menos el 60% de las personas que padecen ansiedad terminan con un cuadro de depresión, ¿sí? Entonces ahí también eso está muy claro. Lo otro que deben tener muy claro es que la ansiedad no es miedo, o sea, no deben de confundir. Vean que en el concepto dice relacionada con el miedo, pero no, el miedo es otra cosa. La ansiedad es otro fenómeno que pues les va a explicar el maestro enseguida. sí, entonces queda claro que sí, este sentimiento de persecución, de que alguien te está observando, esta sensación es un componente de la esquizofrenia. Y la ansiedad forma parte o es un elemento más de la esquizofrenia. ¿Vale? Bueno, entonces la ansiedad fisiológica pues es esta emociones que ocurren cuando van a presentar o se encuentran ante una situación estresante para ustedes o que pone en riesgo su integridad, pero pues es una reacción a un evento. Pero cuando la ansiedad deja de ser fisiológica y se convierte ya en un trastorno, esto ocurre cuando una ansiedad patológica se describe como un estado desagradable semejante al miedo cuando no en ninguna situación manifiesta de peligro. Es una situación de aprensión, anticipación o temor a un peligro posible. Como les decía el doctor, no es lo mismo miedo, la reacción del miedo, a la ansiedad. En este caso, la ansiedad patológica es este estado que describía su compañera, que son reacciones muy similares a lo que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación de peligro.
a todos nos han asaltado en el transporte público y esas reacciones que experimentamos cuando ocurre este evento es un miedo y después es el miedo al ponernos en peligro. Y posterior al evento, a la situación de haber sido asaltados, entonces hay una sensación de ansiedad, pero esta ansiedad es generada por ese evento, por esta situación de peligro de nuestra vida. Y en estas dos condiciones, el miedo y la ansiedad, pues están relacionadas. Y como les menciono, esa ansiedad es una respuesta fisiológica que tiene una finalidad de adaptativa, o sea, te tienes que recuperar de esta situación, pero en el caso de la ansiedad patológica, estos sujetos experimentan estas reacciones que se experimentan en situaciones de peligro, pero sin una fuente clara y específica de peligro. Simplemente de la nada empiezan a sentir palpitaciones, que les falta la respiración, agitación, temor y presentimientos de que algo va a pasar. Pero no hay un detonante, no hay ningún estímulo que genere esta respuesta. Y en esa situación, entonces esta ansiedad ya es patológica, porque no hay un estímulo que lo desencadene o que la desencadene. ¿Sí ven la diferencia entre la ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica? Sí. Sí. Entonces en la ansiedad patológica se despierta toda la respuesta de ansiedad, pero sin un estímulo que la esté generando. Y por lo general esta ansiedad patológica es discapacitante porque el sujeto no puede realizar sus actividades de forma cotidiana por esta sensación de que algo le va a pasar y por esta palpitación y por toda esta respuesta que se monta ante una situación que el individuo desconoce. Entonces es discapacitante y el paciente o el sujeto que la sufre no puede interaccionar y no puede realizar sus actividades cotidianas. ¿Queda claro? Entonces, Sí, profe. cuando ya se manifiesta la ansiedad como un trastorno, como una ansiedad patológica, pues el paciente tiene que recibir tratamiento farmacológico. Pero hay diferentes tipos de ansiedad. Profe, Ajá. y por ejemplo, ya bueno, ya que definió esa parte de la ansiedad patológica bueno, y que se produce por el hecho, o sea, qué tan factible es que no sea una ansiedad patológica, pero que esa sea precursora que provoque, pues ya, por ejemplo, el trastorno de postestrés, digo, de estrés postraumático y todo ese tipo de Ah, trastornos. ahorita vamos a revisar cada una de estas manifestaciones de la ansiedad, porque hay muchos tipos de ansiedad. Ah, ok. Y entre ellas está el trastorno por estrés postraumático. Y ahorita vamos a revisar qué es eso y qué características tiene para que ustedes lo distingan de una ansiedad generalizada, por ejemplo, o de un trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita más adelante lo vamos a revisar. Ansiedad Entonces, social también. ajá, o las fobias sociales, etcétera. Ahorita lo vamos a revisar más adelante en las siguientes diapositivas. Vean, cuáles son los síntomas y los signos que se presentan cuando un sujeto tiene un ataque de ansiedad. Miren, por lo general hay síntomas físicos y mentales. En el caso de los síntomas físicos de ansiedad, se relacionan con lo que nos compartió su compañera. Yo no veo quién participa, entonces cuando lo hagan, díganme su nombre para referirme a Yo, ustedes. Alondra, ya lo puse mi participación en el chat, profe. Sí, Es lo que están como anotando en el chat. Ajá. ahorita yo no tengo acceso al chat porque estoy en la presentación. Pero Ahí ahí los se quedan. profesores les encargo que tomen sus participaciones de los chicos. Miren, entonces, en el caso de los síntomas de la ansiedad, en los físicos hay pulsaciones elevadas, hay frecuencia taquicardia, sudoración excesiva, tensión muscular,
Mareos, hay sujetos que llegan a desmayarse, perder el conocimiento, puede haber indigestión, diarrea, este, las personas están, en algunos casos, tienen esta sensación de falta de aire, por lo tanto también tienen necesidad de respirar profundamente por esta sensación de que les falta el aire o presión en el pecho. Todas estas son síntomas que se presentan en un sujeto que tiene un ataque de ansiedad. En el Maestro, caso, tengo una duda, sí, perdón. Ahí también entraría lo que son los ataques de pánico. ahorita más adelante vamos a ver, los ataques de pánico son un tipo de ansiedad, una clasificación, un subtipo de trastornos de ansiedad. Es que la ansiedad hay muchos, Hay una clasificación que ajá, vamos a ver hay- de los tipos de ansiedad, entonces si le permiten continuar al maestro, vamos a llegar Sí, a esa perdón. clasificación. sí, ahorita más adelante vamos a revisar, como les digo, todos estos elementos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas mentales de la ansiedad? Además de los físicos, de esas respuestas que les acabo de mencionar, también hay eh, síntomas o signos mentales, hay preocupación constante, las personas se sienten irritadas o están irritadas, no pueden concentrarse o se les dificulta poder concentrarse en sus actividades. Por esta razón es discapacitante un ataque de ansiedad. Pueden tener problemas para dormir, por lo general se manifiestan como insomnio. Y también se sienten las personas agotadas, un cansancio extremo, una debilidad mental extrema. Entonces, vean, se dividen aquí los síntomas físicos y mentales. Y más adelante vamos a revisar cómo se explican estos síntomas en un sujeto que tiene ansiedad. Vean, así como me lo han estado preguntando, existen diferentes trastornos de ansiedad y de hecho se clasifican según sus características. Existe un manual, que es este que está aquí en la figura del lado derecho, que lo edita la Asociación Psiquiátrica Americana y es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Aquí es donde se establecen las bases para clasificar los trastornos mentales. Entre ellos está la ansiedad, está la esquizofrenia, está la depresión, etcétera. Todos los trastornos mentales se encuentran en este manual y aquí se especifican los criterios para poder clasificar a estos trastornos. Y en el caso de la ansiedad, en los trastornos de ansiedad hay diferentes tipos. Estos abarcan el trastorno por ansiedad generalizada, que lo van a encontrar muy frecuentemente en la bibliografía como TAG. También están los trastornos obsesivos compulsivos. Aquí me comí una M, perdón, trastornos obsesivos compulsivos. El TOC, lo van a encontrar o van a escuchar hablar de él como el TOC. Están los trastornos de pánico, el trastorno de estrés postraumático. También está el trastorno de ansiedad por separación, fobias y estrés agudo. Hay otros elementos, otros trastornos de ansiedad que se encuentran en este manual. Yo les estoy poniendo los más comunes. Estos son los que vamos a revisar para que les quede claro cómo diferenciar a estos trastornos de ansiedad. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque hay una preocupación extrema y el sujeto se siente nervioso todo el tiempo, incluso cuando hay poca o ninguna razón para preocuparse. En este sentido, los sujetos que tienen trastorno de ansiedad generalizada no tienen focalizada una fuente de su ansiedad. Entonces, durante el día se sienten con todos estos síntomas que acabamos de
revisar. Un sujeto con trastorno de ansiedad generalizada, para que se diagnostique con este trastorno, debe de presentar al menos 3 de los síntomas asociados. En el caso de físicos o somáticos: inquietud, fatiga, tensión muscular; y psicológicos o mentales: irritabilidad, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño o pensamientos negativos. Entonces, este es el tipo más común de ansiedad que se manifiesta en la población, el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, en el caso... Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, Y por ejemplo, ya ve que también está como muy a la par lo que es el TDA, o sea, ese trastorno también, digamos, viene a la par con lo que es la ansiedad o ese, digamos, es genético, porque ya ve que se diagnostica desde muy chicos que a los niños tengan TDA, pero aparte va acompañado con ansiedad, o no tiene como que este, una relación directa. están asociados, pero son dos trastornos diferentes. El trastorno de déficit de atención es una incapacidad del sujeto para poderse concentrar en una sola tarea y distinguir o poder discriminar los estímulos ambientales y focalizarse en una sola actividad. Entonces, estos sujetos, por esta situación de que no pueden enfocarse o no pueden No tener, filtran bien. ajá, no filtran bien los estímulos, y entonces estos sujetos sienten o pueden manifestar ansiedad por esta situación, porque no tienen esa capacidad que tenemos los sujetos sanos de poder concentrarnos en una actividad. Entonces, estas personas, cuando tienen diagnosticado este trastorno de déficit de atención, pues muchas veces una de las manifestaciones de este trastorno es presentar ansiedad, pero son dos patologías diferentes. La primera es una deficiencia, hasta donde yo entiendo, de catecolaminas, específicamente noradrenalina, en el sistema nervioso central. Entonces, La corteza prefrontal, como les mencioné, por eso es que ayuda el metilfenidato, porque aumenta la liberación de noradrenalina en la corteza prefrontal. y este trastorno es diferente de la ansiedad. Ahorita, bueno, más diapositivas más adelante vamos a ver cuál es la Todo lo contrario. patología de la ansiedad. Sí, doctor. No, sigue. Entonces, son diferentes, pero sí están asociados. Otra vez, la ansiedad, como una respuesta adaptativa a diferentes situaciones, se presenta en muchos trastornos. Y como patología, pues tienen sus propias características. Es un ente independiente, pero también puede llegar a formar parte de otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo la esquizofrenia. Y bueno, el TDA también puede algunos pacientes presentar, si no es que la mayoría, presentar trastornos de ansiedad. Pero Gracias. son dos situaciones diferentes, ¿vale? Ahora, en el caso de el trastorno obsesivo compulsivo, aquí es una afección mental que consiste en presentar pensamientos y conductas o rituales repetidamente, y estos interfieren con la vida, con la cotidianidad de las personas. A ver, perdón, Valentín. Sí, Este trastorno, el TOC, en el DSM-4 para atrás, estaba incluido dentro de los trastornos de ansiedad, pero en el 5, el TOC salió de los trastornos de ansiedad, ya no se le considera un trastorno de ansiedad. Lo sacaron de los trastornos de ansiedad y ahora el TOC
y trastornos relacionados, así se llama, pasaron a formar parte de otro grupo de problemas. Ya actualmente en el último, en el 5, ya no se le considera trastorno de ansiedad. Ah, mire, yo no tenía conocimiento de ello. Pero bueno, Pues síguele Ya. de todos modos. Nada más con esa aclaración, de todos modos es interesante saber del TOC, por supuesto. Profesor, y entonces ahorita, ¿cómo se considera? Tiene su propio apartado. Como capítulo, una, es sí, TOC y como, trastornos asociados, así se llama el nuevo capítulo, pero no se le considera un trastorno de ansiedad. Ok, ¿Sí? Es decir, el padecimiento sigue existiendo, tiene sus características, pero ya no se le, según la Asociación de Psiquiatría Americana, ya no lo consideran más como un trastorno de ansiedad, porque tiene características muy diferentes e incluso el tratamiento farmacológico no es muy semejante, digamos, a lo que se usa para los trastornos de ansiedad. bueno, bueno, ahorita que aprovechando lo que les menciona el doctor, hay de esta versión del manual de diagnóstico de trastornos mentales, hay varias versiones. Esta, la 5 es la más actualizada, creo que ya están en la 6 o están, Pero no ha salido. no, no ha salido la 6 pero ya está otra versión nueva de este manual y en el que se basa la mayoría de la bibliografía que vamos a revisar o la bibliografía que van a encontrar en los libros es del DMS-4. Entonces, sí, yo desconocía que ya lo habían sacado del DM, de la versión 5 del manual. Pero bueno, de todas formas, como dice el doctor, pues no está malo saber qué es el trastorno obsesivo compulsivo y como les digo, es una afección mental que consiste en presentar pensamientos y rituales repetidamente y estos interfieren con la cotidianidad o con la vida de las personas. Las obsesiones son pensamientos o impulsos o imágenes mentales que se repiten y que producen ansiedad. Algunos ejemplos de estas obsesiones son el miedo a los gérmenes, estar pensando que cualquier superficie está contaminada y ahorita es muy común esta situación para algunos sujetos por el COVID. Entonces ya cualquier superficie, cualquier parte está impregnada del virus y pues eso les genera ansiedad. Y el miedo a perder algo, ya sea perder estatus, perder eh, algún valor, alguna propiedad, esta sensación de que se te va a perder tu tarjeta de crédito, tu identificación, todo eso genera estos sentimientos de ansiedad. Los pensamientos religiosos o sexuales prohibidos también genera pues estas obsesiones. Estas necesidad de que las cosas estén alineadas en forma precisa o que tengan un orden también genera es un ejemplo de las obsesiones que se pueden presentar en este trastorno obsesivo compulsivo. Y las compulsiones son las conductas que se realizan de forma repetida para tratar de disminuir la ansiedad o detener las obsesiones. Entonces distingan que las obsesiones son lo que están pensando los sujetos, son pensamientos repetitivos y las compulsiones ya son las conductas que los sujetos van a ejecutar para disminuir esa obsesión. Entonces, si un sujeto tiene una obsesión por los gérmenes o tiene miedo a entrar en contacto con algún patógeno, pues entonces la compulsión lógica a esta obsesión sería estarse lavando las manos de forma constante y hay sujetos que es tan grave este trastorno obsesivo compulsivo que llegan hasta sangrarse de las manos por
por este trastorno. Entonces, las compulsiones son las conductas que ejecutan los pacientes para tratar de disminuir la obsesión de estar pensando en una situación. Otro ejemplo de una compulsión, estar verificando constantemente que se cerró la puerta o que se apagó la estufa, o estar este miedo a que pierdan algo o a que entren a su casa y les roben algo, pues está generando esta conducta. No importa en la noche, aunque tengan sueño, pues se despiertan y van a ver si la puerta está cerrada. O si salieron, están pensando en si cerraron la llave del gas en la estufa, entonces regresan o están pensando, sí, de hecho regresan a su casa para verificar que cerraron. Entonces esto genera pues mucha ansiedad en estos pacientes. Y bueno, cuando la gente tiene necesidad de que estén alineadas las cosas en forma precisa, si están en su espacio, en su hogar, pues constantemente están ordenando las cosas para que queden en una forma específica, y de hecho no importa que estén en un orden específico, de todas formas van y las mueven y las vuelven a poner en ese mismo orden. O sea, la idea es ir y tener o ejecutar la conducta para disminuir esta obsesión del orden. O sea, hay personas que no pueden encontrar un objeto fuera de su lugar porque inmediatamente les genera esa ansiedad y tienen que ir a ponerlo en su lugar. Y aunque esté en su lugar, por esta obsesión pueden ir y lo que ya estaba ordenado, pues lo vuelven a ordenar. Entonces este trastorno es bastante, en algunos casos es grave y es discapacitante. ¿Vale? ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. El trastorno de pánico. Este es otro elemento, otro trastorno de ansiedad. Es una manifestación. ¿Ustedes conocen al dios Pan? No, profe. No, Ni se profe. lo recomiendo. Bueno, vean, es una representación del dios Pan. Imagínense que les aparezca esto en la noche, parado al lado de su cama, o que vayan de excursión al bosque y de repente les aparezca esta criatura. Pues no Esa estamos tan... sensación que se imaginan que van a sentir es el pánico. El pánico se diferencia del miedo porque, bueno, el miedo es una reacción fisiológica a un peligro inmediato objetivo, o sea, sabes, identificas cuál es el estímulo y nos prepara para la lucha o la huida. Cuando hablamos de prepararnos para la lucha o la huida, ya lo revisaron en el tema anterior, qué es lo que se está activando cuando estás en una situación de peligro. ¿El sistema simpático? Simpático. Exacto. O sea, hay una respuesta simpática que se enciende cuando estamos en una situación de miedo o de peligro. Entonces, esta activación simpática está relacionada con estos síntomas que presentan los sujetos que tienen ansiedad, tanto la fisiológica como la patológica. O sea, hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, la división simpática. Y bueno, vamos a ver más adelante que no solamente la simpática se activa, también la parasimpática. Pero bueno, el miedo Para está mayor asociado a énfasis, esto. digan activación simpático-adrenal. Exacto. Y el pánico es cuando el sujeto experimenta todos los efectos de una reacción de miedo sin estímulo amenazante. O sea, si a ustedes
a la mayoría de ustedes los han asaltado, ¿no? Es el ejemplo que pongo porque todos hemos pasado por Sí. eso. Entonces, cuando saca la pistola al fulano y dice, "Ah, ya valió", y empieza a cortar cartucho, es todas esas sensaciones que recorren nuestro cuerpo, pues es el miedo a un peligro inminente, a un peligro inmediato, y es objetivo porque estamos viéndolo, está ahí el sujeto con la pistola y se escuchó cómo cortó cartucho. No es una pistola de juguete, es una pistola real. Y hay sujetos que cuando hacen esto hasta le disparan al techo del transporte. Y entonces cuando hace eso, pues imagínense, el miedo es extremo. La activación simpática adrenal está en su máximo. Imagínense que esto les ocurre de la nada, tomando la clase de bases farmacológicas de la terapéutica y hablando de las hormonas tiroideas, y de repente sienten todas estas sensaciones como si estuvieran en un asalto. Así de la nada. Estos son los ataques de pánico. El sujeto tiembla, le da taquicardia, sudoración excesiva, tensión muscular. Toda la respuesta autonómica adrenal está presente, pero no hay un estímulo que la desencadene. Entonces a esto se le conoce como un trastorno de pánico o un ataque de pánico. Imagínate qué descapacitante es que de la nada te ocurra o se te active el simpático de esa forma. ¿Sí se lo imagina? Entonces es algo muy, muy, Pues, profe, por ejemplo, lo que le pasó, ¿no? A las personas que se pusieron muy nerviosas por lo bueno, del temblor del 2017, que según yo un año después, no recuerdo cuántos meses, hubo como un temblor más bajo, bueno, más de menor magnitud, y se aventaron, y en vez de, o sea, cuando sonó la alarma, según en varios, edificios, por el hecho de que ya o sea, sintieron pánico por la alarma, y en vez de esperarse a bajar, pues digamos, de manera correcta, se aventaron desde este pisos así, creo que del quinto piso, sexto piso, y algunas personas de hecho se mataron porque pues se le genera como ese tipo de miedo, ¿no? O sea, que ya había pasado por una situación similar. Pero miren, en este caso, eso es una respuesta exagerada. Sí es un ataque de pánico y la respuesta pues es fatal, ¿no? De que se avienten. Pero ahorita vamos a ver el siguiente trastorno asociado o trastorno de ansiedad, que es el trastorno por estrés postraumático. Y van a ver que, bueno, ahorita que lleguemos a ese se asocia más a esto que nos estás mencionando. Y En este caso debe quedarles claro es que no hay un estímulo. agente desencadenante objetivo. En este caso, en el caso de que tú nos comentas, ahí sí, ahí hay un estímulo real que es el temblor. La alarma. Sepan de qué magnitud. Ajá. Sí, aquí no, en el ataque de pánico, en el trastorno de pánico, no hay un estímulo que genere esta respuesta exagerada del sistema nervioso autonómico adrenal. O sea, se despierta así y no hay nada que lo genere, que lo detone. Y en el caso que tú mencionas, sí hay un estímulo, y el estímulo es la alarma sísmica que está avisándonos que viene un temblor, o ya el mismo movimiento del edificio. Y bueno, esto que tú mencionas se relaciona más con el trastorno de estrés postraumático. Vean, porque hasta aquí alguna pregunta del trastorno de pánico. Profe, o sea que la diferencia de los trastornos y como tal, la sensación sería que un trastorno estaríamos como en un estado constante y sin recibir algún estímulo o algún detonante que genere esta respuesta. Sí, como lo definimos en la primera diapositiva, la ansiedad patológica es una respuesta relacionada al miedo, pero que no está generada por un estímulo. No hay un estímulo que lo desencadene. Cuando hay un estímulo claro que está generando, por ejemplo, van a tener examen mañana, el seminario es mañana, y esa ansiedad que sienten ahorita es fisiológica y es adaptativa, es un miedo a una situación nueva, a una situación de peligro, peligro porque pues es su calificación, pueden reprobar y eso trae consecuencias. O sea, se están anticipando, la ansiedad fisiológica es una anticipación
a cómo vas a responder ante una situación. Y estás planeando cómo abordar o llegar a este evento, a esta situación y salir bien librado, y esa planeación y esos pensamientos acerca de lo que va a ocurrir pues genera todas estas respuestas de ansiedad, pero es fisiológico. Y es patológico cuando ocurren todas estas reacciones de miedo, de sensación de palpitaciones, todos los síntomas que mencionamos, pero no hay un estímulo que lo desencadene. Entonces en ese momento esto es un trastorno de ansiedad patológico. Patológico porque aquí no está habiendo un estímulo que desencadene todas estas respuestas. Hay una activación espontánea de la amígdala en el sistema nervioso central. Y no hay una razón de esta activación. ¿Sí? Hay que Y desayunar. además, sí, y además otra característica es que no es un ataque único, o sea, es recurrente, puede tener una frecuencia obviamente variada dependiendo de qué tan mal esté el paciente, pero puede tener una a la semana y luego se puede ir agravando, 2 a la semana, 3, entonces esto se va haciendo recurrente y de la nada sienten esa sensación pues de Sí, de activación. hecho, en el manual vienen los tiempos que se requieren para que se considere ya como un diagnóstico, para que se diagnostique al sujeto con alguno de estos tipos de ansiedad. O sea, tienen que presentar ciertas características, y una de ellas, como dice la doctora, es la frecuencia y la duración. ¿Cuántas veces por mes y cuánto tiempo dura esta sensación, este ataque de ansiedad? Son Entonces, 9:20. vamos a dejar hasta aquí y continuamos el día viernes. Mañana recuerde que son los 2 seminarios de la práctica 1 y la práctica 2. Sí, ¿Vale? profe, gracias. Cuídense. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias,